Hola, hoy les vengo a explicar un poco sobre los tipos de texto. En este caso vamos a hablar por el tipo de canal utilizado, teniendo en cuenta que hay dos tipos de canales utilizados, que son los orales y los escritos. En base a esto, y desde el tipo contextual, podemos observar cómo el tipo oral se compone de un canal auditivo y de un mensaje inmediato, pues la información pasa del emisor al receptor inmediatamente frente a un tipo escrito que tiene un canal visual y el mensaje es más diferido, pues este se puede establecer y ver en cualquier momento y espacio de tiempo. Continuando con estas diferencias, podemos ver que el oral, en diferencia al escrito, es un poco efímero, pues el oral solo se mantiene mientras existe la comunicación presente, ¿sí? Y esto hace hincapié a que se presten a los elementos paralingüísticos del propio emisor. Mientras que el escrito es más de tipo de un carácter perdurable, pues al no usar un lenguaje no verbal, sino usar un lenguaje de tipo estándar, se puede leer o verificar en cualquier momento de tiempo. Ahora, con el tipo textual, podemos encontrar que las diferencias entre el oral y el escrito son que el texto en oralmente presenta ciertas incoherencias y presenta a veces repeticiones y muletillas propias del emisor, mientras que el escrito es más un manifiesto hacia la preocupación de la coherencia y la cohesión del propio texto y presenta una estructura cerrada a comparación de un género oral que presenta una estructura más abierta. Podemos ver que en el oral intervienen los rasgos dialécticos del emisor como lo he dicho anteriormente y en el escrito no hay rasgos dialécticos si no se usa un lenguaje estándar. Vemos que desde el oral se presentan algunos errores fonéticos y repeticiones y muletillas y maneja más una sintaxis simple, pues al estar directamente el emisor al receptor se maneja la información más fácilmente, mientras que el escrito, aunque se preocupa más por evitar las faltas ortográficas, tiende a tener una mayor corrección, pues esta siempre debe tener un orden gramatical lógico y como se puede observar en algún texto escrito, algunas sintaxis son complejas debido a su tema. Ahora encontramos que dentro del género oral, aunque este sea el método tradicional de comunicación, se encuentra ahí en dos subpartes. Estas partes son el lenguaje oral no planificado y el lenguaje oral planificado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el lenguaje oral no planificado nos hace referencia a todas esas aquellas relaciones sociales que nosotros mantenemos con los demás y todas esas aquellas conversaciones en las cuales simplemente el lenguaje oral se da de un modo espontáneo y fácil, ¿sí? Por medio de la conversación. Mientras que frente a un lenguaje oral planificado quiere decir que este se ve más para cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer algún debate, alguna conferencia, alguna tertulia, cosas así de este tipo, cosas que ya previamente hayan estado en la necesidad de redactar un guión para poderse adecuar ese lenguaje oral planificado. Dentro de este género oral podemos encontrar que, aunque estas comunicaciones se someten bajo los principios de cortesía, esos principios de cortesía se denominan como las cuatro reglas de Grease, ¿cierto? Entonces entendemos estas cuatro reglas de Grease como cantidad, calidad, relación y claridad, en donde la cantidad hace referencia a que todos los participantes de que, por ejemplo, de un debate, digan la misma información correspondiente y ninguno diga ni más ni menos que el otro. La calidad hace referencia a que la información que se brinde sea verídica y sea comprobable, ¿cierto? Pues esto sí o sí tiene que ser fundamental. Vemos que la relación está compuesta entre lo que yo digo, la información que yo estoy dando del tema, que sea coherente al tema y que no se salga del tema, sino que siempre se mantenga en la línea del tema. Vemos que la claridad ya hace referencia a que mientras yo esté, por ejemplo, en mi debate, ese sea con un lenguaje fácil de entender para para el receptor y sea claro y conciso. Bueno, dentro del género oral podemos encontrar que los rasgos para identificar sus, por decir así, clasificaciones nos muestran que tiene rasgos de carácter espontáneos o planificados, como estaba diciendo anteriormente, entre lo no planificado y lo planificado. La alternancia entre los participantes, esto hace referencia a
el espacio que hay entre cada participante, que no hayan haber desórdenes, que si es necesario, debe haber algún moderador que lee la palabra a cada participante en su momento. La organización es toda la estructura como tal de- del género y hace referencia a también a evitar desórdenes tanto en la información cuando es expuesta, tanto cuando participan los participantes. Y vemos que por último el tiempo nos hace referencia a que el tema expuesto a durar el tiempo adecuado, no durar más ni menos, ni ser tan extenso ni ser tan corto, y que cada participante también debe tener un tiempo acorde para poder dar su punto de vista y su punto de opinión. Ahora pasamos al género escrito, que este nos manifiesta que tiene una estructura más definida que el género oral, puesto que este género ya es más de carácter escrito y se puede estructurar mucho mejor. Vemos que se encuentran dentro de sus partes la carta. Esta nos dice que es más de tipo profesional, va de carácter profesional, se usa para carácter familiares, se puede usar por medio de correos electrónicos. eh, la estructura se compone de generalmente el lugar, la fecha, se compone de un saludo cordial, el texto del cuerpo, el escrito, que es lo que nosotros manifestamos mediante la carta, cuando escribimos o cuando tenemos algunas peticiones, la despedida y la firma. Esa es de carácter familiar, esa estructura. Ahora, la estructura de la carta de carácter profesional o comercial podemos ver que siempre debe tener el nombre, la dirección, el lugar, la fecha, el nombre del destinatario, el saludo convencional normalmente, el cuerpo del texto y una despedida y una firma. Entendemos que la finalidad de este género escrito por medio de la carta es ponerse en contacto tal vez para invitar o contar algo o dar las gracias a alguna persona en específico, simplemente reclamar o vender o hacer un pedido o anunciar un envío, etcétera. Hay muchas posibilidades que se pueden hacer con la carta. Podemos ver que los destinatarios usualmente suelen ser los familiares o suelen ser instituciones a las cuales nosotros nos remitimos, o clientes o empleados, o puede ser el público en general. Sí, hay muchas posibilidades a quien se le puede enviar una carta. Vemos que la lengua que se usa algunas veces suele ser más coloquial, pues se sigue como si fuera una conversación normal, pero pues en escrito, ¿es cierto? Mientras que lo profesional sí ya se va a una lengua más estructurada en una forma formal y con un tono un poco más neutro donde predomina la función de referencia. Continuando en estos géneros, encontramos el segundo género del sentido escrito, que es la circular. Esta es una dependencia que se envía a los organismos, por ejemplo, cuando van a haber salidas o permisos, ¿sí? Como por ejemplo cuando en el colegio te envían una circular para que le lleves a tu papá para que te firme para una salida. Ahí está el claro ejemplo. Esto es hacer llegar una orden, una instrucción, un aviso a la persona correspondiente para que ésta dé la autorización mediante ya sea un interés colectivo, un interés individual, o sea, entre los vecinos o entre, como dije anteriormente, entre el colegio, que pensaría yo que sería una forma más usada en la que se usan las circulares. Vemos que esta es un poco más formal y en ocasiones el lenguaje a veces tiende a ser jurídico cuando se requiere hacer instrucciones o hacer valer, por así decirlo, avisos. Entonces, continuando, encontramos también el currículum vitae. Esto hace referencia a los aspectos profesionales de la vida del individuo, ¿cierto? Acá podemos encontrar dentro de su estructura que se basa en sus datos personales, su formación académica, su formación normal o complementaria y la experiencia y los méritos que ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, esto se usa más que todo para solicitar un puesto o a veces para solicitar becas o cosas así por el estilo, ¿cierto? Entonces, vemos cómo se aplica en empresas o organismos oficiales como tal el currículum vitae, ¿cierto? Entonces, la finalidad de esta ya es más un poco formal en vez de informal. Esta puede redactarse ampliamente o simplemente puede ser una manera muy sinóptica. La siguiente es la reseña. Esta reseña se usa en dos ámbitos, el ámbito periodístico y el ámbito científico. Podemos ver que dentro de esto
La estructura que mantiene la reseña por lo general siempre va a ser los datos del libro que yo estoy reseñando, el autor, el título, la editorial, la fecha y el lugar de edición, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que la reseña lo que nos hace es un resumen del contenido y nos brinda un poco de la opinión del autor de la reseña, ¿cierto? Ejemplo, si yo estuviera haciendo la reseña del libro de psicología, eh, tendría que poner los datos del libro, hacer como una ficha técnica donde estén los datos, el autor, el título, la editorial, la fecha y hacer un breve resumen en el cual yo explique de qué trata la información y de mi punto de vista acerca de la información que yo estoy brindando mediante la reseña. Entonces vemos que acá lo que se hace generalmente es un juicio crítico, eh, como dije, ya sea un libro, sea literario, científico, informativo o sea en el ámbito periodístico, ¿cierto? Hacia el gobierno o hacia algunas situaciones en específico, hacia alguna polémica, se puede hacer alguna reseña. Vemos que esto está dirigido periodísticamente a la mayor parte del público en general y científicamente está dirigido a un sector especializado ya determinado por su área correspondiente. Entonces vemos que acá lo que se usa también como el anterior es un lenguaje más formal, pero ese lenguaje tiene que ser un poco más sencillo y más claro, sin evitar menos tecnicismos. Ya por último encontramos que el género instancia nos brinda los datos del solicitante, donde tenemos que poner el nombre, apellidos, la actividad, el domicilio. Nos expone las razones por las que presentamos esa instancia, la petición que hacemos y el lugar, la fecha y la firma en el momento en el que lo hacemos. Y específicamente tenemos que poner la autoridad a la que va dirigida la instancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es para solicitar como tal una gestión de permiso, ya sea de obras o validación de estudios. Esto lo podemos verlo aplicado, por ejemplo, cuando uno pasa en comunidades peticiones a la alcaldía, por ejemplo, para arreglar una vía y están pasando una instancia para que se haga una obra pública de arreglo. Vemos que esto se encuentra centrado en la administración pública y en los cargos públicos que podemos encontrar en Colombia, ¿cierto? Esta parte ya es muy formalizada, ¿cierto? Pues al ser a una entidad como por ejemplo a las alcaldías, la administración tiene que imponer una estructura y un estilo próximo al lenguaje que maneja el sistema administrativo y el sistema jurídico. Bueno, ya para concluir un poco, podemos observar que desde la expresión oral, el común denominador es un carácter auditivo y un mensaje de tipo inmediato, ¿cierto? Y que este se realiza mediante el emisor y el receptor en contacto directo y que se va un poco más a la espontaneidad que a la reflexión. En comparación, la expresión escrita, podemos ver que el canal es más de tipo visual y su rango, perdón, y su rasgo es más de carácter diferido, pues este se puede leer en cualquier momento y tiempo específico. Y vemos que realiza entre emisor y receptor, pero normalmente estos pueden estar muy separados por distancias o por lugares, o el emisor lo puede haber escrito hoy y el receptor lo puede leer en un año. Y este hace más hincapié en la reflexión que en la espontaneidad que tiene el género oral.